Cambiamos de tercio y nos vamos a ir ya, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, con nuestro primer invitado. Porque, atención, hay problemas en las inspecciones sanitarias del Puerto de la Luz. Los transportistas reclaman soluciones inmediatas para evitar un conflicto en pleno campaña navideña. El punto de inspección fronteriza, el PIF del Puerto de la Luz y de Las Palmas, se ha convertido, permítame decirlo en estos términos, en un tapón para las mercancías que requieren de operaciones de inspección, sobre todo sanitaria, lo que provoca que los camiones que portan los contenedores deban esperar para las correspondientes revisiones, jornadas enteras que convierten en absolutamente ruinoso e insostenible el servicio. Hoy tenemos con nosotros, hemos querido invitar a José Ángel Hernández Ponce, secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias, habitual ya casi de esta casa, lo conocen en otros menesteres durante la legislatura anterior. Hoy asumimos un rol distinto porque también es preocupante y, como decía al principio, todo lo que a ustedes les preocupe, a nosotros nos ocupa de forma inmediata. Hola José Ángel, buenos días y bienvenidos. Bienvenido. Hola, buenos días. Cuéntanos, por favor, cuál es la situación que se está viviendo y por qué se están encontrando con este tremendo tapón que llega a producir cierta insostenibilidad a la hora de prestar los servicios. Bueno, nos encontramos realmente con tres niveles de problemas. El primero es que los puntos de inspección en el Puerto de la Luz durante todo el año son un punto caliente. Hay una manifiesta escasez de infraestructura, son pequeñas y por lo tanto caben pocos camiones. Y por otra parte, el verdadero problema, según nuestro entender, es la falta de técnicos capacitados para poder, o habilitados administrativamente, para poder realizar las inspecciones. Respecto de las instalaciones, hay un proyecto que se está empezando a trabajar para construir unas nuevas instalaciones del PIF, añadidas a lo que es inspección de sanidad vegetal y inspección de productos de origen animal. Pero claro, este proyecto de construcción tiene fecha de entrada en servicio en 2025, con lo cual no podemos estar esperando por esas infraestructuras. Lo que hemos venido demandando es que se aplique un refuerzo de personal que pueda suplir esa escasez de capacidad productiva que tienen los servicios de inspección. Esto, como digo, se mantiene con mayor o menor intensidad a lo largo de todo el año. Luego, ¿Cuál es la administración, perdón que le haya interrumpido, que es competente para poder ejercer esa ampliación que ustedes están reclamando? Bueno, la administración competente es la Administración General del Estado. Hay varios departamentos. Por un lado está la Agencia Estatal Tributaria, que es de quien depende las inspecciones aduaneras, la parte fiscal. Luego tenemos sanidad, la inspección de sanidad vegetal o de sanidad animal, que dependen de sanidad exterior, pero todo esto es Administración General del Estado, que en la Comunidad Autónoma de Canarias está representada por el delegado del Gobierno, la delegación del Gobierno en Canarias. Por eso, hacia la delegación del Gobierno es hacia que nosotros dirigimos nuestras peticiones. Luego, como decía, se nos une la campaña prenavideña. Esto es algo que se da pues, claro, en estas fechas del año, pero que son previsibles, no es algo que nos coja por sorpresa. Claro, son tiempos picos, ¿no?, donde se va a aumentar muchísimo el tema del transporte, pero que además se puede planificar porque se sabe. Claro, se sabe. El problema está en que año tras año, sabiéndolo, no se ponen los refuerzos necesarios hasta que se ejerce una cierta medida de presión por parte del sector. Nosotros, históricamente, y en este año con mayor énfasis si cabe, pues hemos decidido no ir solos en esta reclamación, sino que hemos solicitado a COE, en este caso a la Confederación Canaria de Empresarios, el que nos acompañen sectores como los importadores de mercancía, el sector comercial, las grandes superficies, los industriales del sector de industrias cárnicas, porque al fin y al cabo los transportistas somos quienes sufrimos en primer término estas dificultades, pero a quienes estamos dejando de prestar el servicio es a todos estos sectores empresariales que son los que sufren también las pérdidas. Entonces queremos ir colectivamente para tener un encuentro con la delegación del Gobierno, trasladarles cuáles son las dificultades que estamos teniendo y sobre todo pedirles encarecidamente un plan de refuerzo de personal de inspección en sanidad vegetal, que es donde tenemos ahora mismo el cuello de botella. Y luego, qué pena, ¿no?, que en muchas ocasiones que se habla de sostenibilidad por parte del sector político, se produzcan estos tapones que, claro, llevado al sector empresarial y a la eficacia económica, estamos hablando de pérdidas de tiempo que llegan a ser superiores
a una jornada laboral, y esto la propia subdelegación debe, o la propia delegación del gobierno debe asumir como una situación insostenible derivada de una falta de recursos y personal en la inspección fronteriza, que es dependencia de la administración. Esto es desde el punto de vista de la exigencia, que en muchas ocasiones nos quiere vender la política de que tenemos unos servicios, José Ángel, de primer nivel, que los impuestos no se pueden reducir porque si no, no se cumple con los servicios. Habría que partir de la premisa que no, ni siquiera se está cumpliendo con lo que necesitan las empresas para desarrollar una actividad económica. Y repito, esto es tremendamente insostenible. Cuando se han mantenido esas reuniones o algún contacto con la delegación o la subdelegación, ¿les han comentado algo? ¿Son conscientes de que este cuello de botella lo está generando la administración? Sí, nosotros, a ver, el actual delegado del gobierno siempre ha sido muy dado a colaborar en poner medidas que contribuyan a solventar este tipo de circunstancias, pero lo que nos supone un punto de malestar es que permanentemente se estén repitiendo estos episodios, es decir, que realmente no se ponga una solución. ¿Cuál es la solución? Pues muy sencilla. El puerto de la Luz es uno de los principales puertos de España a nivel comercial de mercancías y a nivel de transporte de pasajeros, y lo que no es normal es que haya 2 inspectores solamente para atender el tema de sanidad vegetal. Ahí hay una desproporción. E insisto, no tenemos nada en contra a nivel personal de estos inspectores porque están haciendo lo máximo que pueden, pero haciendo lo máximo que pueden, el resultado es que nuestros camiones tardan una jornada entera para revisar un contenedor y en algunos casos se quedan incluso derivados para el día siguiente. Esto es lo que no es asumible. Ahora además se nos ha unido a esta fiesta un tercer elemento, que es el tercer nivel de dificultad que yo nombraba. Ese sí que es un poco inesperado desde un punto de vista relativo. Es la crisis de la papa. Hay una crisis sanitaria, todos conocemos ya que vino papa contaminada con una serie de bichitos que impedía la importación, y ahora resulta que el sistema normal de inspecciones de la papa son hacer revisiones aleatorias. Ahora hay una alerta sanitaria que obliga a que toda la papa que entra a Canarias tiene que ser revisada. Claro, con lo cual se acaba de desbordar el sistema de inspecciones que nos dan abasto a atender todo esto. Pero vuelvo a insistir, quien decreta la alerta sanitaria debería ser consciente que no tiene capacidad para revisar toda esa mercancía, por lo tanto alguien tendría que haber puesto, digamos, la venda antes que la herida. No ha sido así y como siempre, pues bueno, nos toca a nosotros los transportistas dar la señal de alarma en esta incómoda situación que además se nos ha unido en la campaña navideña. Qué duro, ahí estamos viendo esas imágenes que veían ustedes al lado de José Ángel, con una saturación inmensa de esos camiones que quedan bloqueados y que por tanto no pueden llevar a cabo ese transporte. Y como acaban de escuchar, sí, adelantan de forma informal la pretensión de autorizar la aportación extraordinaria de 2 inspectores en sanidad vegetal. Entiendo que es por lo que está mencionando del conflicto de la papa, ¿no? Pero qué curioso que esto sea de manera puntual y no se plantee una mira de luces a largo plazo, ¿no? Que solucione este problema en uno de los principales puertos de España. No quiero llegar a imaginar lo que pueda pasar en otro tipo de puertos de menor calado que el puerto de la Luz, ¿eh? Sí, así es, y además hay que tener en cuenta que nosotros tenemos una flota permanente de 500 camiones pesados, 500 trailers que operan diariamente en ese servicio, con lo cual la agilidad y la fluidez de mercancías son absolutamente necesarias. Y también me gustaría aprovechar para comentar una cuestión. Hay productos que son perecederos, que requieren una especial agilidad en su despacho y llevarla hasta el punto de venta definitiva, pero incluso hay mercancías que ordinariamente conocemos como los ultra perecederos, y siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, de la fresa que viene de Huelva. Hay determinado producto que por mucho que venga refrigerado y en las mejores condiciones de transporte, su vida útil comercial es de días. Entonces, si el importador no tiene la capacidad de poner a la venta esa mercancía con carácter inmediato, o pierde parte de su valor, porque la fruta ya está fea y el cliente no le apetece comprarla tanto, o puede perderla toda porque se le echa a perder. Entonces, claro, nosotros demandamos que haya puertos ágiles con los servicios de personal de inspección necesarios, y otra cosa que venimos demandando es la digitalización de los puertos. Seguimos tramitando papeles con carpetas y fotocopias, lo cual nos
parece que a estas alturas de la vida tenemos que dar un paso al frente. Mucha sostenibilidad, mucha digitalización, mucha Agenda 2030 y todavía estamos con carpeta y papel en puertos referencias en el país. Esto es para reflexionar, de verdad. Cuando plantea la celeridad que deben tener los puertos para esos productos perecederos o ultra perecederos que pueden afectar económicamente al que trae la mercancía porque no puede venderla, ¿podría terminar derivando en que tengamos un verdadero problema de abasto de productos perecederos en los mercados de Canarias? Yo no creo que lleguemos a ese punto porque la red de supermercados, grandes superficies y de distribuidores de mercancías, debido a que Canarias está desconectada del continente, suelen tener una capacidad de almacenaje bastante importante y tenemos instalaciones refrigeradas y congeladoras para mantener mercancías durante meses. Afortunadamente, además, eso se demostró durante la pandemia, en la crisis del COVID, que por mucha alarma que hubo, nunca faltó mercancía porque el tándem del sector del transporte con el de la distribución comercial funcionó más que adecuadamente. No se trata de eso, pero evidentemente lo que no podemos es estar manteniendo unas infraestructuras sobredimensionadas de almacenamiento refrigerado por el hecho de que no funcionen correctamente los puertos. Tendremos que tener una fluidez que nos permita tener mercancía con mayor renovación del estocaje. Bueno, pues nos quedamos más tranquilos desde el punto de vista de que no se vean afectados en ese sentido y seguimos igual de ocupados por responsabilidad de lo que es la economía empresarial, porque muchos decimos de diversificar la economía en Canarias, que una pieza fundamental puede ser el sector primario, asociado evidentemente a la principal industria de nuestra comunidad, pero no podemos cometer errores como este, ¿eh? Es tremendamente importante, repito, porque son errores que derivan de la única responsabilidad de una administración. Sucede lo mismo en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y le hago la pregunta de forma amplia, desde el punto de vista de ese cuello de botella, de ese tapón del que hablábamos, pero también desde el punto de vista de la digitalización, que es otra de las componentes que nos ha llamado poderosamente la atención. Sucede pero en menor medida y digamos la crisis y la presión no es tan fuerte como la que está sucediendo en el puerto de la Luz. No solo por el distinto volumen de mercancía que mueve un puerto y otro, sino por la tipología de las cargas. Ahora se está produciendo pues significativamente un porcentaje mayor de cargas que tienen que ser sometidas a la inspección sanitaria y por lo tanto por eso estamos teniendo esta crisis. Depende mucho de las demandas y demás, pero coyunturalmente el problema está centrado en el puerto de la Luz. En otras ocasiones pudiera darse en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, cuando hay operativas relacionadas con plátano, con importación de papa o con importación de algún otro producto, va afectando coyunturalmente a cada uno de los puertos, pero sobre todo interesa mucho el puerto de Santa Cruz de Tenerife y el puerto de la Luz porque además son puntos de reexportación luego a las islas no capitalinas de muchas de estas mercancías, con lo cual hay una cadena que se está interrumpiendo en la distribución de estos productos. Bueno, cambiando de tercio, en nuestro archipiélago se ha restringido la tramitación de autorizaciones de transporte de ámbito nacional. ¿Qué significa esto para el sector del transporte en Canarias? Bueno, pues un problema de primer nivel. El primer problema